Apenas 24 horas después de la boda, mi esposa organizó una reunión de reglas matrimoniales con su escuadrón. Cuando lo llamé manipulación, ella dijo, se llama establecer límites. Yo respondí, aquí tienes un límite, me largo. De cómo su libro de reglas se convirtió en un manual para la vida de soltera. 24 horas después de decir sí, acepto, mi esposa ya estaba reescribiendo el guión de nuestro matrimonio. Y déjenme decirles, ni siquiera me entregaron una copia de la edición revisada. Acabábamos de regresar de nuestra luna de miel en Cabo. 5 días de lo que pensé que era pura felicidad. Pero mirando atrás ahora, puedo ver que las señales ya estaban allí. Pasaba más tiempo en su teléfono que hablando conmigo, siempre escribiendo a sus amigas sobre actualizaciones importantes y grandes decisiones por venir. Lo dejé pasar. Emoción de recién casados, ¿verdad? Incorrecto. En el momento en que cruzamos la puerta principal, ella ya estaba al teléfono de nuevo. No con la familia preguntando cómo fue el viaje, ni con el trabajo verificando si necesitaba algo. No, estaba hablando con su escuadrón sobre algo. Seguía llamándolo la reunión. ¿Qué reunión? Pregunté, dejando nuestras maletas en la sala. Ella cubrió el teléfono con su mano. Nada de lo que debas preocuparte ahora. Solo cosas de chicas. Cosas de chicas. Después de 2 años de noviazgo y 6 meses de compromiso, pensé que sabía lo que significaba cosas de chicas. Compras, chismes, tal vez planear la fiesta de cumpleaños de alguien. No tenía idea de que estaba a punto de recibir una clase magistral en guerra psicológica. Esa noche, mientras yo desempacaba e intentaba volver a la vida normal, ella estaba en la cocina, teniendo lo que sonaba como una conferencia telefónica. Capté fragmentos y piezas. Mañana funciona perfecto y él no tiene idea de lo que viene, y mi favorita personal, confíen en mí, al final de esto, él entenderá cómo funciona realmente el matrimonio. Entré a la cocina durante ese último comentario. Ella terminó rápidamente la llamada. Hola, cariño, dijo, con su voz repentinamente dulce y empalagosa. Entonces, mañana por la tarde vendrán las chicas. Necesitamos tener una pequeña charla sobre nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro? Tomé una cerveza del refrigerador. Pensé que acabábamos de pasar 5 días hablando de nuestro futuro. ¿No era para eso la luna de miel? Ella se rió, pero no fue la risa de la que me había enamorado. Fue practicada, como si hubiera ensayado esta conversación. Oh, eso fue solo la parte romántica. Esto es sobre la parte práctica. Las cosas reales. Tomé un sorbo de mi cerveza y estudié su rostro. Algo había cambiado, y no era sutil. La mujer que había sido juguetona y espontánea durante toda nuestra relación, de repente hablaba como si se estuviera preparando para una fusión corporativa. ¿Qué tipo de cosas prácticas requieren que todo tu grupo de amigas esté aquí? Solo están aquí para apoyar. ¿Sabes lo importantes que son para mí? Se acercó más, poniendo sus manos en mi pecho de esa manera que solía usar cuando quería algo. Además, todas han estado casadas más tiempo que nosotros. Tienen experiencia. ¿Experiencia? La palabra quedó suspendida en el aire como una campana de advertencia. ¿Experiencia con qué, exactamente? Con hacer que los matrimonios funcionen a largo plazo. Con establecer expectativas adecuadas. Con. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, establecer límites saludables desde el principio. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía en el mostrador. ¿Límites en nuestro matrimonio que requieren un comité para establecerse? No seas dramático, es solo una conversación. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que no me miraba del todo a los ojos cuando lo decía, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no iba a ser una conversación. Esto iba a ser una intervención. Esa noche, acostado en la cama junto a mi esposa de exactamente 25 horas, miré al techo e intenté procesar lo que estaba sucediendo. Durante toda nuestra relación, nunca había mencionado necesitar la opinión de sus amigas sobre nuestras decisiones. Nunca había hablado de establecer límites o expectativas adecuadas. Había sido independiente, segura, directa. Si tenía un problema con algo,
me lo decía. Si quería que algo cambiara, lo mencionaba. Hablábamos. Nos comprometíamos. Lo resolvíamos juntos. Pero ahora, de repente, necesitaba un grupo de apoyo para tener una conversación con su propio esposo. Me giré para mirarla. Estaba dormida, o fingiendo estarlo, pero incluso en la oscuridad, podía ver la pantalla de su teléfono iluminándose cada pocos minutos con mensajes entrantes. El chat grupal aparentemente estaba trabajando horas extras. A la mañana siguiente, ella estaba levantada temprano limpiando la casa, como si esperáramos al presidente. Reorganizó los muebles, compró flores frescas, e incluso sacó las tazas de café buenas, las que recibimos como regalos de boda y nunca usamos. Esto parece mucha preparación para una charla casual, mencioné, viéndola aspirar la sala por segunda vez. Solo quiero que todo sea perfecto. Esto es importante. ¿Lo suficientemente importante como para aspirar 2 veces? Se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era la mirada que alguien te da justo antes de decirte algo que realmente no quieres escuchar. Mira, necesito que entiendas algo. El matrimonio es diferente al noviazgo. Ahora hay reglas. Expectativas. Y si vamos a hacer que esto funcione, ambos necesitamos estar en la misma página sobre cuáles son. Reglas. No acuerdos, no entendimientos, no decisiones mutuas. Reglas. ¿Y estas reglas? ¿Vienen de tus amigas? Vienen de la experiencia. De mujeres que han aprendido lo que funciona y lo que no. Me senté en nuestro sofá, el mismo sofá donde habíamos pasado incontables noches viendo Netflix y planeando nuestro futuro. El mismo sofá donde ella dijo sí cuando le propuse matrimonio. Ahora, se sentía como si estuviera sentado en una sala del tribunal, esperando que leyeran mi sentencia. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con estas reglas? Solo por un momento, su máscara se deslizó. El tono dulce y razonable desapareció, y vi algo frío destellar en sus ojos. Entonces tendremos un problema. 3 horas después, llegó su escuadrón. 4 mujeres, todas casadas, todas llevando cuadernos como si asistieran a una reunión de la junta directiva. Abrazaron a mi esposa como si saludaran a un compañero soldado antes de la batalla, y me miraron a mí como si fuera el territorio enemigo que estaban a punto de conquistar. Mientras se acomodaban en mi sala, organizándose como un tribunal, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente qué quería decir mi nueva esposa con cómo funciona realmente el matrimonio, y tenía el presentimiento de que no me iba a gustar la lección. En el momento en que todas se sentaron, supe que esto no iba a ser una charla amistosa. Estas mujeres tenían la energía de una adquisición corporativa, y yo aparentemente era la compañía siendo adquirida. Mi esposa tomó su lugar en el centro del grupo, como si estuviera presidiendo una reunión de la junta. Las otras se organizaron estratégicamente alrededor de la habitación, una en cada extremo del sofá, una en el sillón, y una de hecho sacó una silla plegable que había traído de casa. Una silla plegable a mi casa para una conversación sobre mi matrimonio. Entonces, comenzó mi esposa, su voz adoptando este tono extraño y formal que nunca había escuchado antes. Pensé que sería bueno que todos nos reuniéramos adecuadamente ahora que estamos oficialmente casados. Todas asintieron como si esto tuviera perfecto sentido, como si emboscar a los recién casados fuera una tradición consagrada por el tiempo. La mujer en el sillón, a quien reconocí como la más vocal de reuniones anteriores, sacó lo que parecía un documento impreso, múltiples páginas engrapadas. Hemos reunido algunas pautas, anunció. Basadas en nuestra experiencia colectiva en matrimonios exitosos. Pautas con papeleo. Miré a mi esposa. ¿Hablas en serio sobre esto? Completamente en serio, respondió ella. El matrimonio es una asociación, y las asociaciones necesitan estructura. La mujer con el documento se aclaró la garganta. Regla número 1. Transparencia financiera y toma de decisiones conjunta para cualquier compra superior a $50. Parpadeé. ¿$50? Se trata de respeto, intervino otra. Mi esposo aprendió eso cuando compró una caña de pescar sin preguntarme primero. ¿Una caña de pescar? Repetí. $89, dijo, como si todavía estuviera personalmente ofendida por ello.
Mi esposa asentía con entusiasmo. Tiene total sentido. Deberíamos discutir las compras mayores. ¿$50 es una compra mayor? Pregunté. La mujer con el documento continuó leyendo. Regla número 2. Todos los planes sociales que involucren a otras mujeres deben ser aprobados previamente y discutidos. ¿Otras mujeres? Dije lentamente. ¿Como compañeras de trabajo? ¿Amigas que he tenido por años? Especialmente amigas, dijo mi esposa. Esas relaciones necesitan límites ahora. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Durante toda nuestra relación, nunca había expresado preocupación por mis amigas. Demonios, ella misma había salido con ellas en fiestas y reuniones. Regla número 3, continuó la lectora. Las responsabilidades del hogar se dividirán equitativamente, con el entendimiento de que el trabajo emocional recae principalmente en el marido para iniciarlo. ¿Qué significa eso siquiera? La mujer en la silla plegable se inclinó hacia adelante. Significa que no esperas a que te pidan que notes lo que hay que hacer. Anticipas. Gestionas. Asumes la responsabilidad del clima emocional del hogar. Miré alrededor de la habitación a estas 4 mujeres que aparentemente habían decidido mi destino. Déjenme entender esto. Quieren que maneje el dinero como un adolescente con una mesada, abandone amistades que de repente encuentran amenazantes, y me convierta en un lector de mentes para las tareas del hogar. Estás simplificando demasiado, dijo mi esposa. Pero su voz tenía un filo ahora. ¿Lo estoy? Porque suena como si hubieras pasado nuestra luna de miel planeando cómo reestructurar completamente mi vida. La mujer con el documento no había terminado. Regla número 4. Chequeos matrimoniales semanales para discutir cualquier problema o preocupación con tu presencia. Pregunté. ¿O no? Mi esposa rió. Solo nosotros, pero mantendré a las chicas actualizadas sobre nuestro progreso. Progreso. Como si yo fuera un proyecto en desarrollo. Regla número 5. Límites en redes sociales, incluyendo no dar me gusta ni comentar en publicaciones de mujeres solteras o exnovias. Regla número 6. Los planes de fin de semana requieren acuerdo mutuo con prioridad dada al tiempo familiar y de pareja. La lista seguía. Restricciones sobre a dónde podía ir solo, requisitos para reportarme durante el día, expectativas sobre con qué frecuencia debía iniciar conversaciones sobre nuestra relación, pautas sobre cómo debía interactuar con su familia. Para cuando terminaron de leer, había contado 14 reglas separadas. 14 formas en que mi vida estaba a punto de convertirse en una existencia cuidadosamente monitoreada y preaprobada. Entonces, dijo mi esposa cuando la lectura se completó, ¿qué piensas? La habitación se quedó en silencio. 4 rostros expectantes me miraban, esperando mi cumplimiento. Me puse de pie. Creo que esta es la manipulación más elaborada que he presenciado jamás. La temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. ¿Perdón? Dijo mi esposa. ¿Me escuchaste? Esto no se trata de establecer límites saludables. Esto se trata de control. Control total y absoluto. La mujer en la silla plegable se cruzó de brazos. Estas son expectativas razonables para un matrimonio maduro. ¿Razonables? Reí, pero no había humor en ello. Quieren regular mis amistades, monitorear mis gastos hasta los $50 y tener revisiones de desempeño semanales sobre mi comportamiento como esposo. Eso no es un matrimonio. Eso es una sentencia de prisión con mejor decoración. Mi esposa también se puso de pie, su rostro enrojeciendo. Estas no son restricciones. Son pautas para el respeto. ¿Respeto? La miré directamente. ¿Cuándo exactamente planeabas respetarme lo suficiente como para discutir algo de esto antes de decidirlo? ¿Cuándo ibas a respetarme lo suficiente como para no emboscarme con un comité de jueces en mi propia sala? No somos jueces, protestó una de ellas. Somos amigas ofreciendo apoyo. ¿Apoyo? Repetí. Correcto. ¿Es así como llaman a sentarse en la casa de alguien con una lista impresa de demandas? La máscara de mi esposa comenzaba a resbalar.
Estás siendo dramático. Todo matrimonio exitoso tiene límites. Y todo matrimonio exitoso negocia esos límites entre las dos personas que realmente están en el matrimonio, no a través de un grupo de enfoque de opiniones externas. Caminé hacia el centro de la habitación, mirando a cada una de ellas por turno. Esto es lo que creo que realmente sucedió. Todas ustedes pasaron meses, tal vez años, planeando esta pequeña intervención. Esperaron hasta después de la boda, cuando pensaron que estaría atrapado, y luego decidieron revelar su plan maestro para convertirme en cualquier versión de esposo que se ajuste a su fantasía colectiva. El silencio era ensordecedor. El problema es que cometieron un error de cálculo crítico. Asumieron que yo les seguiría el juego. Asumieron que, porque amo a mi esposa, aceptaría ser tratado como un niño que necesita ser gestionado por un comité. El rostro de mi esposa se estaba poniendo más rojo. Estás tergiversando esto en algo que no es. ¿Lo estoy? Porque desde donde estoy parado, esto se ve exactamente como lo que es. 4 mujeres que decidieron que mi autonomía, mis amistades y mis derechos básicos de toma de decisiones como adultos son menos importantes que su necesidad de controlar cada aspecto de cómo vivo mi vida. Me dirigí a mi esposa específicamente. ¿Y tú? Has estado planeando esto durante toda nuestra relación, ¿verdad? Actuando como una persona durante el noviazgo y el compromiso, para luego revelar la agenda real una vez que pensaste que era demasiado tarde para que me fuera. Eso no es. Comenzó ella, pero yo no había terminado. Aquí tienen su primer adelanto de cómo manejo los límites. No negocio con comités. No acepto ultimátums disfrazados de pautas, y seguro que no dejo que nadie convierta mi matrimonio en una libertad condicional supervisada. Miré a la mujer que todavía sostenía el libro de reglas. Puedes quedarte con tu lista, pero quizás quieras agregar una regla más. ¿Cuál es esa? Preguntó. Regla 15, ¿qué sucede cuando tu esposo se niega a seguir el juego? La habitación estalló. Las 4 comenzaron a hablar a la vez, las voces elevándose, las acusaciones volando. Palabras como inmaduro, irrazonable y problemas de compromiso llenaron el aire. Pero yo ya no escuchaba. Estaba observando el rostro de mi esposa mientras su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba en tiempo real. Y lo que vi allí me dijo todo lo que necesitaba saber sobre con quién me había casado realmente. Después de que sus amigas se fueron en una nube de resoplidos ofendidos y portazos dramáticos, mi esposa cambió de táctica. Desapareció el tono dulce y razonable que había usado durante la presentación grupal. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto antes, y no era bonito. Acabas de humillarme frente a mis amigas más cercanas, dijo, con la voz temblando de rabia. Me defendí de una emboscada. Hay una diferencia. Ella comenzó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Esas mujeres tienen matrimonios exitosos. Estaban tratando de ayudarnos a evitar los errores que ellas cometieron al principio. ¿Controlando cada aspecto de mi existencia? Sí, eso suena como una receta para la felicidad conyugal. Se giró bruscamente para enfrentarme. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres egoísta. No puedes ver más allá de tus propios deseos para entender lo que realmente requiere una asociación. Me senté de nuevo en el sofá, estudiándola. Esta no era la mujer con la que había salido durante 2 años. Esta ni siquiera era la mujer con la que me había casado hace 3 días. Esta era alguien completamente diferente, y estaba empezando a darme cuenta de que se había estado escondiendo detrás de una máscara durante toda nuestra relación. Explícame cómo renunciar a mi autonomía básica me convierte en un mejor compañero. No se trata de renunciar a la autonomía. Se trata de mostrar respeto. Se trata de probar que nuestro matrimonio es lo primero. Respeto, dije lentamente. ¿Como el respeto que me mostraste planeando esta emboscada sin mi conocimiento? ¿Como el respeto que mostraste discutiendo nuestra relación privada con tus amigas durante meses antes de molestarte en incluirme en la conversación? Su rostro se torció con frustración. No todo tiene que discutirse hasta la muerte. Algunas cosas son simplemente sentido común. ¿Sentido común como requerir permiso para gastar $50 de mi propio dinero? Ya no es tu dinero.
Es nuestro dinero. Eso es lo que significa el matrimonio. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Nuestro dinero, gestionado de acuerdo con reglas en las que no tuve participación para crear. Se sentó frente a mí, su expresión cambiando a lo que estaba empezando a reconocer como su cara de manipulación. Rasgos más suaves, ojos preocupados, la voz que usaba cuando quería algo. Mira, sé que esto es un ajuste. El matrimonio es difícil para todos al principio. Pero si pudieras intentar verlo desde mi perspectiva. ¿Tu perspectiva? ¿Esa donde puedes reestructurar completamente mi vida sin mi consentimiento y luego llamarlo asociación? No estoy reestructurando tu vida. Estoy tratando de construir nuestra vida juntos eliminando todo en tu vida que tú y tus amigos encuentran inconveniente. Se inclinó hacia adelante, alcanzando mis manos. Las retiré. No me toques así. ¿Así como? Como si estuvieras tratando de calmar a un niño difícil. Soy tu esposo, no un problema que necesitas gestionar. Su máscara se deslizó de nuevo, solo por un segundo, y vi el destello de ira fría debajo. Bien. ¿Quieres hacerlo por las malas? Hagámoslo por las malas. Se levantó y caminó hacia la cocina. Podía escucharla abriendo y cerrando cajones, moviendo cosas. Cuando regresó, sostenía un pedazo de papel. ¿Qué es eso? Información de nuestra cuenta bancaria conjunta. La que abrimos la semana pasada antes de la boda. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué pasa con eso? He estado pensando. Tal vez tienes razón. Tal vez nos apresuramos en algunas de estas decisiones financieras. Tal vez deberíamos mantener las cosas separadas por un tiempo hasta que descubramos cómo trabajar juntos como un equipo. La amenaza era cristalina. Aceptar sus reglas o perder el acceso a nuestras finanzas compartidas. ¿Estás amenazando con cortarme el acceso al dinero al que ambos contribuimos? Estoy sugiriendo que demos un paso atrás y reevaluemos nuestra asociación financiera. ¿Nuestra asociación financiera que implica que tú tengas control unilateral sobre las decisiones? Ella se encogió de hombros. Solo estoy siendo práctica. Si no puedes manejar la responsabilidad de las finanzas conjuntas, tal vez no estés listo para ellas. La miré fijamente, viendo a esta persona que creía conocer revelarse capa por capa. Cada revelación era peor que la anterior. ¿Qué más? Pregunté. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué otras amenazas tienes alineadas? ¿De qué otras formas planeas forzar mi cumplimiento? Inclinó la cabeza, fingiendo considerar la pregunta. Bueno, está el asunto de nuestro calendario social. Tenemos una cena con tus padres la próxima semana y esa barbacoa en casa de tu amigo este fin de semana. Odiaría que eso se volviera incómodo porque estamos teniendo problemas maritales. Estás amenazando con avergonzarme frente a mi familia y amigos. Estoy señalando que nuestro estado civil afecta nuestras obligaciones sociales. Si no estamos en la misma página sobre nuestro matrimonio, tal vez no deberíamos presentarnos como una pareja feliz. La manipulación era tan descarada que era casi impresionante. Básicamente me estaba amenazando con humillarme públicamente a menos que me sometiera a sus reglas. Aquí hay otro pensamiento, continuó, entusiasmándose con su tema. Mis amigas estaban realmente heridas por cómo las trataste hoy. Están empezando a preguntarse si cometí un error al casarme con alguien que podría ser tan irrespetuoso con las personas que me importan. ¿Y te preocupa su opinión por qué? Porque son mi sistema de apoyo. Porque sus esposos son tu círculo social potencial. Porque quemar puentes con ellas significa quemar puentes con la mitad de nuestra vida social. Sentí una claridad fría sentarse sobre mí. Esta no era una mujer teniendo problemas de ajuste con el matrimonio. Esta era una campaña calculada diseñada para romper mi resistencia y forzar mi cumplimiento. ¿Sabes qué es fascinante de todo esto? Ella levantó una ceja. ¿Qué? Hace 2 días, me decías cuánto amabas mi independencia. Qué tan atractiva encontrabas mi confianza. Cuánto respetabas que tuviera mis propias opiniones y defendiera lo que creía. Todavía lo hago. No, no lo haces. Nunca lo hiciste.
Amabas esas cosas justo hasta el momento en que pensaste que eras mi dueña. Entonces, de repente, cada cualidad que dices admirar se convirtió en un problema que necesitaba ser arreglado. Su expresión se endureció. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuándo exactamente mi independencia financiera se convirtió en egoísmo? ¿Cuándo mis amistades se convirtieron en amenazas? ¿Cuándo mi capacidad para tomar mis propias decisiones se convirtió en inmadurez? Ella abrió la boca para responder, pero seguía adelante. Te diré cuándo. El momento en que pensaste que el anillo de bodas te daba el derecho de reprogramarme, para convertirme en cualquier versión de esposo que tú y tu comité decidieran que era aceptable. Estás siendo ridícula. ¿Lo estoy? Porque desde donde estoy sentado, parece que has estado planeando este engaño durante meses, tal vez más. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso de lo que realmente estaba sucediendo aquí. Entonces, aquí está mi pregunta, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo pensaste que tomaría? ¿Cuánto tiempo para qué? ¿Cuánto tiempo pensaste que tomaría romperme completamente? ¿Convertirme en uno de esos esposos de ojos vacíos con los que se casaron tus amigas? ¿Esos que piden permiso para comprar una taza de café y se disculpan por tener opiniones? Su rostro se puso blanco. Porque de eso se trata realmente esto, ¿no? No quieres un compañero. Quieres un proyecto. Quieres a alguien a quien puedas moldear, controlar y gestionar hasta que olvide que alguna vez tuvo una personalidad propia. Eso no es. Ahórratelo. He visto suficiente. Me levanté y caminé hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A empacar. ¿Empacar para qué? Me giré para mirarla, a esta extraña usando el rostro de mi esposa. Para irme. Porque puede que haya dicho sí, acepto hace 3 días, pero seguro que no dije, me rindo. El sonido que hizo estuvo en algún lugar entre un jadeo y un gruñido. No puedes simplemente irte. Estamos casados. Obsérvame. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí como yo mismo de nuevo. No me fui esa noche. No porque cambiara de opinión, sino porque me di cuenta de que necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando antes de hacer mi siguiente movimiento. No te alejas de un juego de ajedrez sin entender la estrategia de tu oponente. Mientras ella estaba en la ducha, llorando y murmurando sobre lo irrazonable e inmaduro que estaba siendo, hice algo que nunca había hecho antes en nuestra relación. Miré su teléfono. Lo que encontré me heló la sangre. Había un chat grupal llamado Gestión de Proyectos. Al principio, pensé que estaba relacionado con el trabajo, pero a medida que me desplazaba por los mensajes, me di cuenta de que el proyecto que estaban gestionando era yo, y cada uno de los otros esposos en su círculo. Los mensajes se remontaban a meses atrás, mucho antes de nuestra boda. Algunos de ellos se remontaban a cuando solo éramos novios. Fase 1 completa, había escrito mi esposa 2 semanas después de comprometernos. Él propuso matrimonio exactamente cuando y como predijimos. Pasando a la fase 2. La fase 2 aparentemente implicaba lo que llamaban condicionamiento, cambios sutiles en el comportamiento diseñados para probar mis reacciones y establecer patrones de cumplimiento. Probé el ángulo del control financiero hoy, había escrito un mes antes de nuestra boda. Le pedí que consultara conmigo antes de comprar ese taladro nuevo que quería. Lo hizo sin cuestionar. Buena señal. Recordé esa conversación. Ella lo había planteado como querer ser incluida en las decisiones que afectaban nuestro espacio compartido. Pensé que era dulce que quisiera involucrarse. La manipulación de la noche de película funcionó perfectamente, decía otro mensaje de 3 semanas antes de la boda. Canceló los planes con los chicos para quedarse en casa conmigo. El enfoque de la culpa es definitivamente efectivo con este. Esa noche. Había estado esperando un partido de baloncesto con amigos que no había visto en meses. Ella había mencionado sentirse un poco sola y preguntarse si podíamos tener una noche tranquila juntos. Cancelé mis planes sin pensarlo 2 veces, pensando que estaba siendo un prometido cariñoso. Pero los mensajes que realmente me enfermaron fueron aquellos donde comparaban notas sobre sus diferentes sujetos. Actualización sobre el proyecto David, escribió una de las mujeres de la intervención de hoy.
El bloqueo financiero está completo al 85%. No ha hecho una compra superior a $30 sin preguntar en 6 meses. El aislamiento social está en aproximadamente el 60%. Todavía trabajando en el protocolo de eliminación de amigos. Debe. Conocía a David. Era un tipo que había conocido en algunas fiestas, casado con una de las amigas de mi esposa. Hace 2 años, había sido extrovertido, divertido, seguro. La última vez que lo vi, parecía una sombra de sí mismo, constantemente revisando su teléfono, pidiendo permiso a su esposa para todo, disculpándose por tener opiniones. Ahora sabía por qué. Proyecto Marcus mostrando excelente progreso, decía otra actualización. Cumplimiento total en redes sociales logrado. Sin interacciones con contactos femeninos no aprobados en 4 meses. Protocolo de transparencia financiera completamente implementado. Revisiones de desempeño semanales marchando sin problemas. Marcus, otro chico de su círculo social. También había observado su transformación, pero la había atribuido a los ajustes normales de la vida matrimonial. Había sido un idiota. Los mensajes seguían llegando. Una crónica detallada de manipulación psicológica disfrazada de consejo matrimonial. Recuerden, la clave es la implementación gradual, había escrito mi esposa en un mensaje que parecía dirigirse a todo el grupo. Si intentas implementar todos los protocolos a la vez, te arriesgas a una rebelión. El enfoque de la rana en agua hirviendo funciona mejor. El enfoque de la rana en agua hirviendo. Tenían una metodología real para esto. La implementación posterior a la boda debe ser rápida pero no repentina, continuó. Los primeros 30 días son críticos. Ahí es cuando estableces la nueva normalidad. Si puedes lograr que acepten el marco básico en el primer mes, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Seguí desplazándome, mi ira creciendo con cada mensaje. Señales de advertencia a tener en cuenta, decía un mensaje de la mujer que había traído la silla plegable hoy. Cuestionar las reglas en lugar de pedir aclaraciones. Negarse a discutir problemas frente al grupo de apoyo. Cualquier mención de, antes de casarnos, como punto de comparación. Estas son banderas rojas que indican que el sujeto no se está condicionando adecuadamente. El sujeto. Eso es lo que yo era para ellas. Un sujeto. Si se encuentra resistencia, continuaba el mensaje, escalar a los protocolos de la fase 3 inmediatamente. La presión financiera, las amenazas de aislamiento social y las tácticas de vergüenza familiar suelen ser suficientes para recuperar el cumplimiento. Fase 3. Acababa de experimentar la fase 3. Pero el mensaje que realmente me impactó fue de mi esposa, enviado justo esta mañana mientras se preparaba para la emboscada. Día 1 de implementación hoy. Si esto sale según el plan, el proyecto Jaque debería estar completamente integrado en el programa dentro de 2 semanas. Sus respuestas de condicionamiento han sido excelentes hasta ahora. Alta confianza en la finalización exitosa. Proyecto Jaque. Ese era yo. Yo era el proyecto Jaque. Me desplacé más atrás, buscando el comienzo de esta locura. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Nuevo proyecto identificado, había escrito mi esposa hace más de 2 años, justo después de nuestra tercera cita. El sujeto muestra alto potencial para una integración exitosa. Independiente pero no terco, seguro pero no arrogante, financieramente estable, socialmente conectado, orientado a la familia. Candidato perfecto. Candidato perfecto. Me había estado evaluando como una víctima potencial desde nuestra tercera cita. Fase 1 del proyecto Jaque iniciada, escribió una semana después. Comenzando protocolos de pruebas útiles. Reportaré el progreso semanalmente. 2 años. 2 años de manipulación, pruebas y condicionamiento. 2 años de ella fingiendo ser alguien que no era, mientras evaluaba sistemáticamente mis debilidades y planeaba mi eventual encarcelamiento psicológico. Seguí leyendo, viendo toda mi relación reencuadrada como una campaña calculada de engaño. Hito de la fase 1 logrado, escribió a los 6 meses de nuestra relación. El sujeto está emocionalmente invertido y comienza a priorizar las preferencias del gerente del proyecto sobre los patrones anteriores.
El aislamiento de posibles fuentes de interferencia puede comenzar. Recordé ese periodo. Ella había empezado a tener problemas con algunos de mis amigos. Pequeñas quejas, críticas sutiles, expresiones de sentimientos heridos. Cuando elegía pasar tiempo con ellos en lugar de con ella, comencé a verlos menos, pensando que estaba siendo un buen novio. Fase 2 del proyecto Jaque Completa, escribió después de nuestro primer año juntos. El sujeto ahora modifica de manera confiable su comportamiento basándose en el estado emocional del gerente del proyecto. Transparencia financiera en aumento. Círculo social filtrado con éxito. Listo para el protocolo de compromiso. Protocolo de compromiso. Incluso mi propuesta había sido parte de su juego enfermo. Compromiso logrado, escribió el día después de que propuse matrimonio. El proyecto Jaque ahora entra en la fase final antes de la implementación. Todos los objetivos preliminares cumplidos. Sujeto totalmente comprometido e inconsciente del verdadero alcance del proyecto. Sujeto totalmente comprometido e inconsciente del verdadero alcance del proyecto. Las palabras se grabaron a fuego en mi cerebro. Pero el mensaje final en el hilo fue el que tomó la decisión por mí. La implementación del proyecto Jaque comienza mañana, había escrito ayer, justo después de llegar a casa de nuestra luna de miel. 2 años de preparación culminando en el despliegue completo del sistema. Esta va a ser nuestra mejor transformación hasta ahora. No puedo esperar para mostrarles a todas el producto terminado. El producto terminado. Eso es en lo que ella esperaba que me convirtiera. Cerré el teléfono y me senté allí en nuestra habitación, mirando la pared, procesando lo que acababa de descubrir. Toda mi relación había sido una mentira. Cada momento dulce, cada gesto amoroso, cada vez que me dijo que me amaba exactamente como era. Todo había sido parte de una estafa elaborada. Pero aquí está la cosa sobre descubrir que has sido engañado. Una vez que ves el juego, no puedes dejar de verlo. Y una vez que entiendes las reglas, puedes empezar a jugar con las tuyas. Abrí el teléfono de nuevo y comencé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada protocolo, cada pieza de evidencia que documentaba su manipulación sistemática de múltiples hombres. Porque mi esposa y sus amigas habían cometido un error crítico en su plan maestro, asumieron que nunca lo descubriría. Y ahora que sabía exactamente con qué estaba lidiando, era hora de mostrarles lo que sucede cuando el sujeto decide convertirse en el científico. El juego estaba a punto de cambiar, y yo iba a ser quien escribiera las nuevas reglas. 2 días después, ejecuté mi propio protocolo. Pero a diferencia de la campaña de manipulación de 2 años de mi esposa, la mía fue quirúrgica, rápida y devastadora. Convoqué una cena familiar. Ambos grupos de padres, su hermana, mi hermano. Anuncio importante sobre el matrimonio, les dije. Mi esposa estaba encantada, pensando que finalmente me había rendido a su programa. Nos reunimos en casa de sus padres el domingo por la noche. Todos esperaban noticias sobre futuros nietos o tal vez la compra de una casa. En cambio, recibieron una clase magistral sobre cómo exponer la manipulación psicológica. Quería que todos estuvieran aquí, comencé, porque he descubierto algo sobre nuestro matrimonio que nos afecta a todos. Mi esposa estaba radiante, todavía pensando que esto iba de acuerdo con su plan. Saqué copias impresas de los mensajes del chat grupal. Cada protocolo, cada técnica de manipulación, cada referencia al proyecto Jaque y a los otros hombres que habían destruido sistemáticamente. Durante los últimos 2 años, he sido el sujeto de lo que su hija llama Proyecto Jaque. Una campaña coordinada para manipularme y controlarme psicológicamente, planeada y ejecutada con la ayuda de sus amigas. El silencio fue inmediato y total. Entregué copias a ambos grupos de padres. La página 3 muestra su evaluación inicial de mí como un candidato perfecto para la manipulación. La página 7 detalla los protocolos de condicionamiento que usó durante nuestro compromiso. La página 12 describe la estrategia de implementación que comenzó con la emboscada de ayer. El rostro de mi esposa pasó de la confusión al pánico y luego a la rabia en unos 10 segundos. «Eso es privado». «Siseo». La privacidad, dije con calma, es algo a lo que renunciaste cuando convertiste nuestra relación en un proyecto grupal. Su padre estaba leyendo con una mirada de horror creciente.
¿De qué se trata esto de bloqueos financieros y aislamiento social? Su hija y sus amigas han desarrollado un enfoque sistemático para destrozar psicológicamente a los hombres después del matrimonio. Lo llaman gestión de proyectos. Comparan notas sobre técnicas, celebran hitos en la degradación de sus sujetos y se entrenan mutuamente para superar la resistencia. Mi esposa se puso de pie, su rostro rojo de furia. ¿Estás sacando esto completamente de contexto? ¿Contexto? Respondí. ¿Cómo referirse a mí como el sujeto durante 2 años? ¿Cómo celebrar cuando me manipulaste con éxito para cancelar planes con amigos? Su madre miraba los papeles en estado de shock. Cariño, ¿realmente escribiste estas cosas? No es lo que parece. Comenzó mi esposa, pero su padre la interrumpió. Parece que has estado mintiendo a este hombre durante toda su relación. Me giré para dirigirme a la sala. La mujer que todos creían conocer no existe. Durante 2 años, ella ha estado interpretando un personaje diseñado para hacerme enamorar de alguien que nunca fue real. Mi esposa intentó una última manipulación. Te amo. Todo lo que hice fue para fortalecer nuestro matrimonio. La miré directamente. No me amas. Amas la idea de controlarme. Hay una diferencia. Su hermana finalmente habló. Esto es una locura. ¿Estás destruyendo tu matrimonio por unos mensajes de texto? No, dije, poniéndome de pie. Ella destruyó nuestro matrimonio el momento en que decidió que yo era un proyecto en lugar de un compañero. Recogí los papeles y miré alrededor de la habitación una última vez. El matrimonio ha terminado. Mañana solicitaré la anulación por fraude. Ella puede explicarle a sus amigas que el proyecto Jaque ha sido descontinuado permanentemente. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de mi esposa detrás de mí. Ya no era dulce ni manipuladora, sino cruda y desesperada. No puedes hacer esto. Estamos casados. No puedes simplemente irte. Me volví hacia ella y, por primera vez en días, sonreí. Obsérvame. Lo último que escuché al irme fue a su madre preguntando, ¿qué has hecho? Lo que ella había hecho era subestimar al hombre que pensaba que podía controlar. Y ahora estaba a punto de aprender qué sucede cuando la presa se convierte en el depredador. La anulación se procesó más rápido de lo que nadie esperaba. Resulta que la evidencia documentada de fraude sistemático hace que los procedimientos legales sean notablemente sencillos. Pero la verdadera satisfacción vino de ver colapsar toda la red de gestión de proyectos en tiempo real. En una semana, David me llamó. ¿Realmente expusiste ese chat grupal? Cada palabra. Hombre, mi esposa ha estado en modo de crisis durante días. Sigue preguntando si yo sabía sobre los mensajes. ¿Sabías? ¿Estás bromeando? Pensé que solo estaba siendo un buen esposo. No tenía idea de que era parte de algún experimento enfermo. El efecto dominó fue hermoso. Una vez que los otros hombres vieron la evidencia, comenzaron a reconocer los patrones en sus propios matrimonios, el condicionamiento, el aislamiento gradual, la erosión sistemática de su autonomía. Marcus solicitó la separación 2 semanas después. Pasé 3 años pidiendo permiso para existir en mi propia vida, me dijo tomando un café. Olvidé cómo se sentía tomar mis propias decisiones. El grupo de mujeres se disolvió por completo. Es difícil mantener una red de manipulación cuando tus sujetos saben que están siendo manipulados. Mi exesposa intentó controlar los daños, contactando a través de amigos mutuos con historias sobre cómo yo había malinterpretado todo. Pero esas capturas de pantalla no mienten, y sus explicaciones se volvían más desesperadas cada vez. Incluso intentó el enfoque directo, apareciendo en mi apartamento 3 semanas después de la anulación. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando abrí la puerta. No tenemos nada que discutir. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Casi me reí. ¿Terapia? ¿Para que puedas aprender mejores técnicas de manipulación? No fue manipulación. Estaba tratando de construir un matrimonio fuerte. Estabas tratando de construir una prisión.
El hecho de que todavía no puedas ver la diferencia me dice todo lo que necesito saber. Intentó con lágrimas después. Por favor, te amo. No, no lo haces. Amas el control. Amas la idea de ser dueña de alguien, pero no me amas porque nunca te molestaste en aprender quién soy realmente. Eso no es cierto. Pruébalo. Dime una cosa que ames de mí que no sea algo que intentaste cambiar. Abrió la boca, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros. Eso pensé. 6 meses después, me encontré con ella en una cafetería. Estaba con un tipo que me resultaba vagamente familiar, probablemente otro candidato perfecto para su próximo proyecto. Me vio e intentó saludar como si fuéramos viejos amigos que simplemente se habían distanciado. La ignoré por completo. Porque esto es lo que aprendí de toda la experiencia: el respeto no es algo que ganas sometiéndote a la manipulación. Es algo que mantienes negándote a aceptarla. Mi vida ahora es exactamente lo que era antes de conocerla, excepto que mejor. Tomo mis propias decisiones, gasto mi propio dinero, mantengo mis propias amistades y no respondo ante nadie más que ante mí mismo. Los amigos que había empezado a evitar durante su condicionamiento me dieron la bienvenida sin preguntas. La confianza que ella había pasado 2 años tratando de erosionar volvió más fuerte que nunca. ¿Y la mejor parte? Ahora sé exactamente qué buscar. Esas pruebas sutiles, el empuje gradual de los límites, el grupo de amigos que parece un poco demasiado interesado en la dinámica de tu relación. De hecho, he ayudado a otros 3 chicos a reconocer patrones similares en sus propias relaciones. Es increíble lo obvia que se vuelve la manipulación una vez que sabes qué buscar. En cuanto a mi exesposa, lo último que supe es que seguía soltera. Aparentemente, se corre la voz en los círculos sociales cuando alguien queda expuesto por manipulación psicológica sistemática. Su libro de reglas se convirtió en un manual para la vida de soltera, tal como predije. A veces me pregunto si alguna vez descubrió dónde se equivocó. Si alguna vez se dio cuenta de que el problema no era mi resistencia a su programa, sino el programa en sí. Pero honestamente, no me lo pregunto por mucho tiempo. Estoy demasiado ocupado viviendo la vida que ella intentó quitarme. Y es exactamente la vida que elijo vivir. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.